nuestro experto que nos va a ayudar a analizar la realidad económica. Hoy vamos a hablar de fondos mutuos. Y para ello tenemos ya conectado a Camilo Cornejo, ingeniero agrónomo con un magíster en finanzas e ingeniería industrial, especialista en optimización y decisiones financieras, asesor de empresas y docente investigador de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, Camilo. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, tan temprano, cuando la mayoría de la gente le cuesta levantarse. Pero le agradecemos a Camilo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y ustedes? Aquí haciendo esta buena costumbre de conversar de economía tempranito para entender algunos temas. Y de hecho algún titular por ahí nos informaba ayer que los montos que están administrando la industria de los fondos mutuos creció en un 10%. Y ayer estuvimos conversando contigo justamente que tú nos mencionabas cómo en momentos de crisis o movimiento de las bolsas la gente se va a algún otro tipo de productos como para invertir su dinero. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué son los fondos mutuos? Bueno, los fondos mutuos podríamos resumirlos que son elementos o instrumentos financieros que permiten invertir, ¿cierto? Ya sea localizando en acciones o en instrumentos de renta fija, que son bonos, ya tu inversión. O también pueden ser mixtos. Eso es muy atractivo porque en realidad la gente muchas veces toma fondos mixtos que incluyen acciones y incluyen renta fija, lo que permite diversificar. Eso es un paquete de inversión, ¿cierto? Los bancos tienen normalmente fondos mutuos que colocan a sus clientes, ya que las personas naturales o personas jurídicas, empresas, pueden optar a invertir en fondos mutuos. Eso te iba a preguntar, tanto, disculpa, sí. Camilo, ¿cualquier persona puede llegar a participar de este mundo del fondo mutuo? ¿Cómo se hace a través de los bancos? ¿Quiénes son quienes lo administran? Mire, los bancos normalmente tienen su paquete de fondos mutuos que ellos ofrecen, ¿cierto? Porque en realidad la gracia del fondo mutuo hace, no sé, un tiempo atrás era entregar el fondo mutuo. Actualmente es la rentabilidad y los menores costos administrativos, porque recordemos que el fondo mutuo, a diferencia de un depósito a plazo, el fondo mutuo trata de generar ganancias, no trata de colocar dinero, ¿ya? Sino que trata de generar ganancias para los inversionistas, ya sean empresas o sean personas. Entonces, normalmente el fondo mutuo lo que entrega es un paquete de inversión atractivo y que también tiene riesgo. O sea, la persona asume un riesgo también. Entonces, hay diferentes paquetes por diferentes niveles de riesgo, por diferentes tipos de acciones, ¿cierto? Por diferentes tipos de plazo, a 90, a 365, o también por diferentes costos administrativos, ¿ya? Ya. Esos son como el conjunto. Ahora, ¿quién lo administra? El banco. Ustedes desde la aplicación de su celular pueden ingresar a invertir, ¿cierto? Normalmente la aplicación de los celulares los tiene de los bancos. Coloco invertir y normalmente tengo, por ejemplo, depósito a plazo, fondo mutuo, tipos de fondo mutuo, ya monto. Entonces hay una gran cantidad y una gran diversidad de elementos que me van a permitir invertir. Por ejemplo, cuando yo tomo un depósito a plazo, yo voy a saber exactamente, ¿no es cierto? Como es renta fija, voy a saber exactamente cuánto voy a ganar a 30, 60 o 90 o el plazo que sea. Cuando tomo un fondo mutuo, en alguna medida lo que estoy tomando es una oferta que hace, en este caso, la entidad financiera, de cómo invertir mi dinero en una mezcla entre acciones y otros documentos. Sí, ahora hay que tener ojo porque el depósito a plazo no es una renta fija, porque no es un depósito, un bono, ya, sino que normalmente lo que entrega el banco con un depósito a plazo es una tasa de captación, que se denomina. Hay dos tasas de interés. Hay una de colocación, que es la tasa cuando yo presto dinero. Cuando yo pido un crédito, como cliente voy y pido un crédito, esa es la de colocación. Colocación. Ya. Yo coloco como banco, yo coloco dinero en el mercado. Entonces es una tasa de interés. Normalmente la tasa de colocación siempre es más alta. Y está la tasa de captación, o sea, la tasa a la cual yo te digo a ti, oye, coloca tu dinero en mi banco, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la tasa de captación es la que entrega el depósito a plazo, ¿ya? Ahora, el fondo mutuo es más atractivo que el depósito a plazo porque las tasas del depósito a plazo son bajas.
O sea, yo puedo colocar, no sé, 2 millones de pesos que tienen que haber pasado a alguien coloca 2 millones, quizás junto plata ya para la casa propia, coloca para el pie 2 millones y después quedan 2 millones, 2.000 pesos, por ejemplo. Ya. Después de un mes. O sea, muy bajita, pero en cambio el fondo mutuo es más atractivo, pero la diferencia es que tiene riesgo y tiene un costo administrativo, ¿ya? Porque el depósito a plazo, yo coloco el dinero y lo saco. El dinero da vuelta nomás, Ujú. ¿cierto? Pero en cambio el depósito a plazo no. Hay todo un proceso interno, ¿cierto? Hay un especialista que está haciendo análisis, hay elementos que permiten optimizar esas decisiones, esas inversiones, por lo tanto tiene un costo, que no es muy alto, pero es un costo igual, y tiene un riesgo. Mientras más acciones incluyan en el fondo mutuo, ya más riesgoso es, pero más rentabilidad puede tener. Entonces yo estoy jugando también un poco a la aversión al riesgo, o sea, qué tanto riesgo yo como inversionista puedo correr. Claro. A ver, y en términos prácticos, cuando a uno le dice una persona, ¿cómo invierto en fondos mutuos? ¿Cómo determino cuán riesgoso es el fondo mutuo? Eso se determina, decías tú recién, según el riesgo, según la tasa de riesgo. ¿Cómo se explica? Sí, bueno, primero hay diferentes niveles de elección, de determinación de riesgo en realidad, ¿cierto? Algunos son, por ejemplo, elementos estadísticos básicos, ¿cierto? Desviación estándar, la varianza. Hay otros que, por ejemplo, vienen siendo el beta asociado a la sensibilidad al mercado. ¿Ya? Hay otros que son el value at risk, ¿cierto? El valor en riesgo, o también el histórico, ¿ya? El score histórico. Ujú. Normalmente la entidad financiera, la entidad bancaria, entrega, ¿cierto? Un boletín en el cual indica cuáles son los fondos mutuos más atractivos y cuáles son los más riesgosos, ¿ya? Ya. Entonces, entrega una papeleta y normalmente uno la puede descargar, ¿ya? Y cuando uno va a invertir en fondos mutuos, lo importante es que uno se asesore, no solamente por el ejecutivo, ya porque el ejecutivo va a decir, ah, mira, sí, invierte en esto, sino que uno pueda leer un poco hacia dónde va dirigida la inversión, qué acciones tiene, qué renta tiene y cuál es el riesgo. Porque puede pasar de que tal vez tengamos pérdidas asociadas, ¿ya? Que exista algún problema en el mercado y que tengamos pérdidas. Entonces, eso es importante. Ya mucha gente piensa que invertir en fondo mutuo es llegar, colocar el dinero y listo, ¿ya? Pero también hay un riesgo. Entonces, hay un juego pequeño ahí, ¿ya? Los fondos mutuos mixtos son muy atractivos porque tienen tanto renta fija, que deuda que es casi sin riesgo, y tiene acciones. Entonces me permite sopesar un poquitito ese riesgo. ¿Y qué, Camilo, y qué explicaría que, por ejemplo, en la industria de los fondos mutuos haya crecido un 10% en el último año? iba a preguntar exactamente lo mismo. Estamos bien. Ya, si lo comparamos de enero del año pasado a enero de este año, ha crecido. Se puede dar porque mucha migración, la gente muchas veces tiende a tener dinero y ese dinero, primero, el dinero se convierte en gasto capital, ¿cierto? O sea, una inversión, y la inversión siempre se va a convertir posteriormente en rentabilidad hacia capital. El punto importante es que yo podría tener, no sé, saqué mi 10%, saqué los dos 10%, tengo 4 millones de pesos y me doy cuenta de que no tengo nada en que invertir porque estoy con temor. Ya. Entonces lo que hago yo es tomar mi dinero y colocarlo en un fondo mutuo, ¿ya? Un fondo mutuo mixto, por ejemplo. Y cuando empezó el retiro del 10%, los bancos fueron muy inteligentes porque le empezaron a decir a la gente, mira, si tú vas a sacar el dinero de tu AFP, lo que puedes hacer es colocarlo en un fondo mutuo, más que en un depósito a plazo. Entonces se entregó paquetes de elementos con una gran variedad de información para que la población objetivo pudiese tomar su recurso y hacer un depósito, ¿ya? Y muchos inversionistas también eh, que pretendían invertir, en realidad lo que dijeron, o pretendían crear, no sé, o una industria, ¿cierto? O tomar decisiones, por ejemplo, atractivas, lo que hacen, toman los fondos y los colocan en fondos mutuos, ¿ya? Lo que se hace es un congelamiento hasta que el proceso pueda dar mejores indicadores y yo retomo nuevamente. Perfecto. Y la gente que retiró el 10%, que no lo gastó, como tú dices, por temor, por esperar, por evaluar un poco, y lo mete en la cuenta 2.
Mucha gente sacó el 10% de la cuenta de capitalización y la pasó a la cuenta 2. Entre esa alternativa y mantenerlo en un fondo mutuo, ¿qué podría ser más atractivo o cómo lo podríamos evaluar? Lo que pasa es que colocar una cuenta 2, en realidad, yo lo que siempre conversábamos cuando se hace el retiro del 10%, lo importante es que cuando yo retiro mi 10%, yo soy dueño de ese dinero. Claro. O sea, no yo soy siempre dueño de mi dinero, lo que pasa es que aquí yo lo tengo. Entonces, colocarlo en una cuenta 2 sigue siendo en realidad, si yo lo coloco ahí, bueno, sí, es atractivo, pero lo más interesante sería tomar ese dinero y poder diversificar. ¿Qué significa eso? O generar ganancia capital, invertir en activos fijos o colocarlo en fondos, ¿cierto? Ya sea en depósito a plazo una parte, otra en fondo mutuo, los que pudieron en realidad, porque gran cantidad se fue hacia consumo y pago en morosidad. Pero el punto importante es que es más atractivo, desde mi punto de vista, tomar el dinero y colocarlo en un fondo, porque yo también elijo sobre qué fondo va a ir. Claro, porque y la diversificación es más amplio. Si no, en la AFP es quien hace esa decisión de dónde pone el dinero que tú le entregas para administración. Interesante, ¿eh? Interesante esta cantidad que aumenta dice que el primer mes de 2021, lo que consigna la tercera en su publicación, dice que se alcanzó los 71.094 millones de dólares, unos 51.500 millones de pesos. Es mucho dinero, mucho dinero. Sí. ¿Quién regula ¿Quién regula la Asociación de Fondos Mutuos, Camilo? Bueno, el que está, podríamos decir que es como la nave nodriza, quien está regulando todo es la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. También está regulando este mercado. Regula todo, Ya. ellos regulan todo. La Comisión para el Mercado Financiero en realidad lo que hace es regular todo lo que tiene que ver con temas financieros. Qué bien. Entonces, viene siendo quien coloca las normas del juego. Ya antes eran varias instituciones por separado, y después del caso ¿se acuerdan el caso que hubo una estafa piramidal? Sí. Que la gente invertía y con uno de los inversionistas que ahora está en Malta, creo, que también fue una estafa piramidal. Bueno, se unificaron estas distintas instituciones. Primero y se estuvo el creó caso Cascadas y después el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el caso de este señor que está en Malta. No recuerdo. Alberto Chan, sí. Sí. Entonces, el punto importante es la CMF, la que está encargada de regular y colocar los parámetros y las reglas del juego. Nosotros tenemos un mercado muy robusto, muy sólido, por lo tanto es casi imposible que tengamos alguna desviación. Ahora, lo importante es siempre invertir directamente con el banco o con brokers establecidos. No invertir lo que se llama en el mercado OTC, que es el over the counter, que es el mercado que muchas veces son parámetros que son regulados, pero un poquito más riesgosos. ¿Por qué? Porque genera más incertidumbre. Ya. Entonces, si yo tengo por primera vez ahorro y voy a invertir, lo importante es que yo vaya al banco o me haga asesorar por un broker establecido. ¿Ya? Buena recomendación. Muchas gracias, Camilo, una vez más por habernos aclarado estos conceptos y quizá quienes nos están escuchando tienen todavía disponibilidad para hacer alguna inversión y pueden estudiar la posibilidad de hacerlo a través de un fondo mutuo. Muy buenos días. Buenos días, Camilo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.